Hola a todos. Ya pasó bastante tiempo, ¿no? Lamento mi ausencia, pero bueno, eso ya fue, está en el pasado. Lo que importa es el ahora. Me gustaría prometer que ahora sí haré vídeos seguidos, pero las promesas nunca han sido lo mío. Ahora les traigo una creepypasta nueva, no será sobre los nuevos juegos, porque aún no me he informado al 100% de eso, pero les aseguro que habrá una creepypasta de Sol y Luna. Y antes de comenzar con el vídeo, si se preguntan por qué estoy usando el locuendo otra vez, y no mi voz, pues simplemente no me dieron ganas de usar mi voz. Pero bueno, sin nada más que agregar, que comience el vídeo. Que lo disfruten y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Oye compa, ya nos vamos a la feria, no Max, iremos al circo. Casi nadie sabe exactamente de dónde vino. Que solo era un cuento, algo que nadie creía. Pero era real, pero si lo era Ghost, así era como se hacía llamar. No era un demonio, un ente maligno o un alma en pena, era la representación del mal puro. Cuando las guerras de Kanto empezaron a terminar, era obvio que muchos humanos y Pokémon morirían. Pero nadie pensó que algo así pasaría, uno de los soldados más valientes, sino el más valiente. Llegó a Pueblo Lavanda, con la mirada perdida y parecía que no tenía vida en sí, se le veía como un cascarón vacío. Me sorprendí al verlo y le pregunté qué era lo que pasaba, parecía que le costaba hablar y después de un rato me había explicado todo. Resulta que en la última batalla de la guerra, su Pokémon Arcanine, que fue el primero que tuvo, desde que era un niño, se había sacrificado por él. Se puso adelante de su entrenador, y recibió 3 hiperrayos de 3 dragonites juntos. El impacto fue tan brutal, que ni siquiera sobrevivió unos segundos después del impacto. Después de contarme todo, el soldado me pidió que lo enterrara en un lugar especial. No por lo que hizo, sino por lo que significaba para él. Yo accedí y lo enterramos en el lugar más alto de la torre. Después de eso el soldado se marchó a su hogar. Algunos dicen que se suicidó por no soportar la pérdida, otros dicen que se fue a otra región, pero la verdad es que intentó jugar a ser Dios, tratando de regresar a la vida a su compañero. Una noche a altas horas de la madrugada, se las había arreglado para entrar a la torre, ir al lugar donde enterramos a su Pokémon. Y cuando apenas me había enterado que había entrado, ya era demasiado tarde. El soldado había abierto un portal en la tumba de su compañero, no sabía cómo ni por qué, pero lo único que necesitaba era el alma de un ser humano. Me sonrió cuando me vio, intenté escapar pero me había tomado de mis tobillos. Pensé que era mi fin, tenía cara de maniático, estaba tan asustado y cuando pensé que era mi fin, llegó la pequeña Cubone que había encontrado el otro día, lo atacó y el soldado había caído al portal. Cuando el soldado cayó en el portal, el lugar donde enterramos a su Arcanine, se había ido. Tenía mucho miedo, pensé que algo malo iba a pasar pero no pasó nada, así estuvo por pocos días, parecía que nunca había pasado nada. Pero lo malo pasó después de 7 días. Un chico quería enterrar a su Charmander, había tenido un terrible accidente y cayó a un lago y de inmediato murió. Lo llevé a la torre, y le dimos su merecido entierro. Pero cuando el chico se marchó, sentí un horrible escalofrío que recorrió toda mi espalda. Me di la vuelta pero no había nada ni nadie, parecía que era un fantasma. Pensé que era el estrés o algo, así que no le tomé mucha importancia. Ese mismo día, iba a dejar flores en las tumbas como de costumbre hacía, pero cuando dejé la última flor, lo vi, una figura de un ente fantasmal, pensé que era un Gastly jugándome una broma, normalmente lo hacían para jugar. Pero este era totalmente diferente, unos ojos blancos que carecían de vida, una sonrisa espeluznante. Estaba paralizado del miedo, y poco a poco se acercaba a mí, intenté correr pero mis piernas no se movían. Solo estaba a unos centímetros míos, esa cosa estaba justo frente a mí, abrió su boca y solo alcancé a ver oscuridad pura. Pero con una sensación de que en ese lugar, la felicidad del mundo muriera poco a poco. Fue una sensación horrible y por alguna razón, quise entrar ahí, y antes de entrar me había llamado una de las personas del pueblo.
Cuando volteé a ver al fantasma, se había esfumado, estaba muy asustado y cuando salí de la torre para ver qué pasaba, escuché una voz de ultratumba que me decía: Ghost. Me dio un escalofrío horrible, y justo cuando salí de la torre había soldados del equipo Rocket. Y bueno, ya creo que sabes lo que pasó, llegó ese entrenador serio y nos dio una mano, y uno pensaría: Ghost no era más que la madre Marowak que había evolucionado hace poco. Pero no. La verdad es que el verdadero Ghost había usado la pobre alma en pena de Marowak como venganza. Y así él estaría a salvo, porque él sabía perfectamente que yo no podía hacer nada para hacerle frente. Cada noche me atormentaba, me daba sustos horribles a cada hora del día. Fue una tortura por más de un mes. Después 3 meses, hasta convertirse en casi 3 años. Era una locura, no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada. Un día intenté hablar con él para que acabara con mi sufrimiento, pero él solo siguió con lo mismo. Hasta que llegó él, un entrenador llamado Oro. Al parecer era el actual campeón, y estaba aquí por asuntos personales. Y fue ahí cuando hice algo de lo que me arrepentiría toda la vida. Al parecer uno de los motivos por los que estaba aquí, era para atrapar especies Pokémon raras. Para completar la Pokédex, es raro que haya Pokémon aquí luego de que instalaran la radio de canto, pero aún estaba la antigua tumba de Arcanine. El agujero de ahí, estaba presente abandonado, entonces tuve la idea de sacrificar a Oro. Primero me hice pasar por un tierno anciano, lo hice pasar hacia lo más alto de la torre. Le había comentado que aquí había raros tipos de Pokémon fantasma, pero que pocos pasan ya que no todos tenían Pokémon tan fuertes. Pero eso no era cierto, lo llevé hacia la tumba de Arcanine, lo empuje al hoyo de ahí, y le supliqué a Ghost que tomara su alma a cambio de que me dejara en paz. Sentí que el suelo temblaba, y apareció Ghost enfrente de nosotros, estaba riéndose como maniático mientras abría su boca. Ahora tenía dientes enormes y afilados. Oro estaba muy asustado, no sabía qué pasaba, en el momento en que Ghost devoró a Oro frente a mis ojos. Comencé a llorar, no sabía lo que había hecho. Ghost estaba saciando su hambre con el cuerpo de Oro, escuchaba cómo gritaba de dolor, hasta que solo escuchaba sus huesos rompiéndose. Incluso me dejó un trauma de por vida, después de haber devorado su cuerpo entero. Ghost sacó de su garganta con sus grandes garras, la cabeza sin vida de Oro. La puso enfrente mío, y me dijo: ¿Qué tan bajo tienen que caer los humanos, para sacrificar un niño inocente para fines egoístas y por el bien de uno mismo? Aunque debo admitirlo, fue un gran manjar. Paso noche tras noche sin pensar en eso, queriendo pensar que todo había sido un mal sueño, que todo lo que había pasado no había sido mi culpa. Intenté suicidarme, pero Ghost intervino y me lo impidió. Ahora vivo con esta eterna tortura, hasta el fin de mis días. Si vienes a Pueblo Lavanda, ayúdame. Sálvame. Sálvate.